Amén. Bueno, hermano Raúl, te damos el tiempo. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? Sino que bendecidos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Amén, hermano, bien. bueno, ahora me toca darles el devocional y pues nada, el día de hoy quiero hablarles de la luz redentora. Son unos tiempos en los cuales, pues se viene mucho lo que es esta parte de compartir, ¿verdad? Se viene el 24 de diciembre, un momento en el cual muchos de nosotros nos centramos, nos vamos a lo que es recordamos a Jesús, ¿verdad? Y es algo muy, muy bonito, muy hermoso, en la cual podemos encontrar la palabra, ¿verdad? Y más que nada nosotros como cristianos nos adentramos sobre eso, nos adentramos a lo que es Cristo, pero también tenemos que ver mucho su nacimiento, pues sabemos que nació y dio pasos, entonces en ese momento pues también, ¿no? Entonces esto me lleva a este título que se llama La Luz Redentora. Tenía algo preparado también, pero el Señor me dijo, no, ahorita son tiempos en los cuales hey, tenemos que recordarlo, tenemos que recordarme. Entonces, lo otro que tengo guardadito, se los presentaré en el próximo año, pero ahorita quiero que veamos esta parte, ¿no? ¿Qué es la luz, verdad? Más que nada, la luz es aquello que nos ilumina, aquello que nos saca de las tinieblas. Y a eso vino eso Jesús para ser esa luz redentora, para ser ese alguien que nos lleve, ¿no? Que nos dé esa iluminación, que nos saque de esa oscuridad, ¿verdad? La oscuridad puede ser ese mundo de mentiras, ese valle de mentiras, al igualmente, ¿no? Una depresión en la cual estamos nosotros, pero ahí está Él. Él es esa luz y también es ese redentor, ¿no? Es esa luz redentora al cual vino a salvarnos, vino a sacarnos de ese lugar. Así es, hermanos, a ver. ¿Y qué es lo que pasa, no? Nosotros estamos en esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda de esa luz, estamos en esa búsqueda tenemos una tempestad, pero no encontramos esa luz. Hay veces que no la encontramos, pero llega en el momento que viene la calma y sabemos que está Jesús en nosotros. Algunas veces a mí me pasó que cuando estaba en unos laboratorios, yo salía muy tarde del trabajo. Un día me tocó en una tempestad salir a eso de las 7, no es cierto, digo eso de las 3 de la mañana, y había pasado una tempestad y todo estaba oscuro, pero veía la luz de la luna. Entonces, pues sí me daba miedo, ¿no? Caminar por toda esa oscuridad, pero cuando veía esa luz de la luna, después de esa tempestad, todo despejado, sabía que el Señor tenía misericordia de mí. Y era algo tan hermoso porque me daba toda esa iluminación dentro de esa oscuridad. Y es algo parecido, ¿no? A lo que llegó Jesús a este mundo, a lo que vino a ser Jesús, porque él a eso vino, no vino a ser esa luz para las naciones, vino a ser esa luz para aquellos que no conocían el verdadero significado de la palabra. Y a eso viene, a eso vino. Y esto me lleva a Isaías 60 del 1 al 3, que dice, levántate Jerusalén envuelta en esplendor, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brillará sobre ti. La oscuridad que cubre la tierra, la noche envuelve a las naciones, pero el Señor brillará sobre ti y sobre ti aparecerá su gloria. Las naciones vendrán hacia tu luz, los reyes vendrán hacia el resplandor de tu amanecer. Wow, qué hermoso es esto, ¿no? Cómo sabemos que Creo que se congeló Se congeló la imagen. con... Oh, espérate. Sí, se congeló. Vamos a esperar un momento para ver si nuestro hermano... que el, Creo que ya, ahora sí. Ahí está, ahí está. Ya, ahora sí, hermano. ok, sí, ok, sí, les comento que es algo que se envuelve
esa luz, ¿no? El Señor que brillará sobre Jerusalén, que estará sobre Jerusalén y que la oscuridad que cubría la tierra será levantada por el Señor. Entonces, y algo que podemos ver es que podemos ver que hay una promesa de un redentor. ¿Y qué es ese redentor? Ese redentor es todo el que redime, rescata a alguien que se halla en situaciones comprometidas o degradadas. Redimir es equivalente a comprar de nuevo, a pagar un precio, a recuperar. Eso es lo que se esperaba, eso es lo que esperaban los israelitas, de que llegara ese redentor. Entonces se nos habla en Colosenses 1, del 13 al 14. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de los pecados. Entonces eso es lo que buscaba Dios, buscaba que llegara ese redentor, a esa persona que nosotros deberíamos de esperar, que estamos esperando ahora que se venga la segunda venida. Pero en esa primera venida, pues es algo tan maravilloso porque podemos ver en Lucas 22, digo en Lucas 2 del 23 al 32, una palabra en la cual se nos habla de este redentor. Dice, en aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba la Restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él para cumplir, y alabó a Dios diciendo, ahora Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. Wow. Podemos notar aquí que el Espíritu Santo, que Dios tenía un hombre justo, ¿no? Que eso era lo que él buscaba para que alguien pudiera verlo. Pero bueno, aquí que podemos notar que hay un cumplimiento, se genera ese cumplimiento de esta profecía dada por Isaías, en la cual pues es parte de esto, ¿no? Es parte de este proceso en el cual podemos notar que desde que escribió Isaías, se tuvo que tener un periodo de paciencia, 740 años, para que llegara el nacimiento de Jesús. Y es algo muy interesante. En segunda de Pedro 3 del 3:9 se nos dice, el Señor no tarda en cumplir sus promesas, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces, es un periodo en el cual el Señor siempre cumple sus promesas. Cada promesa que a cada uno de nosotros nos da, Él las va a cumplir. Él tiene, pero Él lo único que quiere es que tengamos paciencia, que tengamos esa paciencia porque Él sabe el tiempo perfecto en el cual va a cumplir sus promesas. Algo bien que nos queda muy claro con lo que hemos visto. 740 años antes se había dado la promesa, pero luego llega esa promesa viva en el cual el Señor a ciertas personas que vienen siendo muy allegadas a Él les da ese discernimiento espiritual. Y no todos tienen ese discernimiento espiritual. Podemos ver a lo largo del desarrollo de Jesús que no todos tuvieron ese discernimiento, ni los discípulos tuvieron ese discernimiento en algún tiempo, pero tuvieron que estar con Él para comprender esta parte, para comprender que estaban con el Rey de Reyes, Señor y Señor de Señores. ¿Y qué podemos ver en Simeón? Podemos ver que es un hombre conforme al corazón de Dios. Y es algo muy interesante cómo el Señor va escogiendo a sus elegidos, ¿verdad? Quienes pueden ver al Señor de una manera más, como de una manera más amigable, ¿no? Dice, el entendido en la palabra hallará el bien
y el que confía en Jehová es bienaventurado. Proverbios 16:20. Aquí podemos ver que Simeón era una persona bienaventurada, era una persona que confiaba en el Señor y por eso él pudo, pudo ver a Jesús y pudo ver y tuvo ese discernimiento del Espíritu Santo de que ahí estaba Jesús. Y podemos ver en Mateo 5:8, ¿no? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí desde este momento se empieza a cumplir esas bienaventuranzas que Jesús empezó a hablar. En Mateo 5:8 se nos dice esta palabra, bienaventurados los limpios de corazón. Simeón era un limpio de corazón. Se nos dice, ¿no? Que era piadoso y justo y él podía ver eso. ¡Wow! ¡Qué emoción!, ¿no? Que nosotros ahora en este tiempo podemos tener esa virtud, podemos ser bienaventurados y tenemos nuestro corazón limpio porque podemos ver al Señor, vamos a tener esa dicha. Por eso se nos dice esto, tenemos que ser hombres conformes al corazón de Dios. Algo muy interesante también que podemos notar es que Simeón era un amigo de Dios. ¿Y por qué? Porque simplemente esos tiempos de oración que él tenía, que estaba esperando al Redentor, y que se nos dice en Juan 15:15, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¡Wow! Para que Simeón tuviera esa revelación del Espíritu Santo, debemos de ver cómo tuvo esa paciencia, ¿no? Cómo tuvo también esa espera y cómo el Señor, y también su vida de oración, su vida de esa vida santa que tuvo Simeón para que Dios pudiera revelarle lo que este niño iba a hacer en este tiempo. Es algo tan hermoso que a mí me llena de tanta emoción, porque recordar y ver a Jesús es algo maravilloso y que ahora podemos estar encerrarnos en nuestro cuarto y poder hablarle, poder decirle, Jesús, me siento de esta manera, Jesús, yo sé que tú tienes el poder de hacerlo todo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Estar encerrarnos en nuestro cuarto, en nuestra zona de batalla, ¿verdad? Y estarle hablando y sabemos que todo es para bien. Y algo muy hermoso también, ¿no? Que podemos ver en las actitudes de Simeón, ¿no? Obedecer y dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¡Wow! Podemos ver que Simeón tuvo esa revelación y tuvo que ir al templo a buscar al niño. Y algo que podemos ver en Juan 14:23 dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Wow, qué hermoso, ¿no? Y podemos ver esta actitud en Simeón, ¿no? Él obedeció al Espíritu Santo, obedeció a Dios, tuvo que ir al templo a ver a este niño, abrazarlo y tomarlo entre sus manos. Y es algo tan maravilloso, ¿no? ¿Y qué es lo que promete Jesús, verdad? Promete de que él y su Padre, bueno, Dios, harán morada en nosotros. Es algo tan hermoso para estos tiempos que la gente ya necesita saber más del Evangelio, necesita abrir esos ojos espirituales y nosotros tenemos que hablarle de esa palabra. ¿Y qué no se nos dice en Gálatas 5:25? Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. ¡Wow! Tenemos que ser ese templo del Espíritu Santo y debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo porque Él es el que nos lleva y nos lleva por esas sendas, ¿no? Sendas de justicia. Podemos saber también, ¿no? De que esa conciencia que tenemos es el que nos dice, no, no hagas eso, no, espera, ¿qué no ves que aquí estoy? No me entristezcas porque yo estoy aquí contigo. Y es algo tan maravilloso, ¿no? Y también lo podemos ver en Simeón cómo fue guiado. Y algo tan hermoso, ¿no? Que podemos ver cuando se empezó a cumplir esta palabra, cuando se cumplió lo de Isaías, ¿no? Lo que trae el cumplimiento, trae esa alegría. Entonces podemos notar en Simeón, ¿no? Que empezó a alabar y empezó a glorificar a Dios. Es algo tan maravilloso porque dice, ¿qué nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:16-18?
Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Wow, qué hermoso, ¿no? Lo que nos está hablando el Señor. Que estemos siempre alegres, que oremos sin cesar y que demos gracias en toda situación, en todo, porque sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Alegrémonos como se alegró Simeón cuando tuvo este acercamiento con el niño. Estemos siempre firmes y es en estos momentos, ¿verdad?, donde debemos de estar más que siempre, siempre firmes en el Señor. Es algo tan maravilloso, es algo tan glorioso, pudiera decirlo yo, porque tenemos esa dicha ahora que el, que Jesús dio la vida por nosotros en esa muerte de cruz, pero antes de eso, pues también, ¿no? Ver todo su caminar y todo lo que él fue. Entonces tenemos que estar siempre firmes, tenemos que estar siempre orando y alegrándolos, alabándolo, porque eso es lo que Él se merece en estos tiempos. Y más ahora que estamos recordando su nacimiento. Sabemos que no fue el nacimiento, ¿verdad? Que hay teólogos que dicen que no fue 25 de diciembre, pero es una manera de recordarlo. Es una manera de recordar que hay una esperanza, que vino una esperanza y que existe esa esperanza y que hay una esperanza y que habrá una esperanza también, ¿no? El pasado, presente y futuro, y es algo tan maravilloso. El Redentor ha llegado. ¿Y qué se nos dice en Mateo 1:21? Dice, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Wow, ¿no? Qué fuerte declaración, ¿no? De que no, que se dará un hijo que lleva por el nombre de Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Jesús significa el Salvador. Y aquí se nos dice también, ¿no? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y algo tan interesante que se nos dice en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Es algo tan maravilloso porque podemos notar que que el Redentor está vivo, que después de su muerte Él resucitó y sigue vivo y ha rompido ese velo donde nosotros podemos entrar a su presencia. Es algo tan maravilloso. Y en Efesios 1:7 se nos dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia. A eso vino el Señor, eso vino a este mundo, a darnos esa gracia, a que que tengamos esa redención mediante su sangre y que nuestros pecados sean perdonados. Entonces es algo tan maravilloso, ¿verdad? Yo lo veo tan maravilloso de que el Señor ha estado y que me permite estar bajo su presencia, que ya no necesito de un sacerdote o de alguien que haga un sacrificio para perdonarme. No, yo puedo ser ese sacrificio vivo y es algo que me trae tanta felicidad porque ya puedo estar conectado ante su presencia y es algo tan hermoso, tan bonito que pues yo digo, wow. Bueno, algo tan maravilloso que podemos ver también, ¿no? Todo el que crea será salvo. Es algo tan hermoso, ¿no? También ver esta parte. Se nos dice en Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él. Wow. A eso vino este Redentor. Eso es lo que se estaba esperando ese tiempo, en aquellos tiempos el pueblo de Israel, al Hijo de Dios, ¿no? Al que viniera a salvarlos. Tal vez hubo percepciones equivocadas en aquel tiempo de lo que se estaba buscando, pero podemos ver que no fue así, ¿verdad? Que él tenía un reino de otro mundo. Y eso fue lo que le dijo a Pilato en aquel momento, ¿no? Que su reino no era de este mundo. Y a sus discípulos también se los dijo. Y, y es algo tan maravilloso porque
sabía que por su sangre íbamos a ser redimidos, que si Él moría en esa cruz cumplía con la voluntad del Padre, y es algo tan maravilloso. En Romanos 10:13 se nos dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es algo tan hermoso lo que podemos hacer en estos tiempos, que gracias a su sacrificio, ya nosotros podemos invocar su nombre, podemos estar en esa comunión con Él y creerle, ¿verdad? Que creer en Él porque Él es ese Salvador. Él es aquel que vendrá por cada uno de nosotros. Algo tan maravilloso también, ¿no? Ver la gloria. En Juan 11:40 se nos dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Algo tan maravilloso que podemos ver en Simeón, ¿verdad? Que él pudo ver esa gloria también. Él creyó y estuvo tan firme esperando, leyendo las escrituras y esperando hasta que llegó esa revelación del Espíritu Santo. Y él creyó y pudo ver la gloria, pudo ver a ese niño que tanto esperaba. Es algo que a mí me llena de mucho sentimiento también, porque a veces nosotros estamos tan escépticos o no creemos, pero cuando nosotros empezamos a creer, nos damos cuenta de que el Señor está con nosotros, nos damos cuenta que el Señor nos lleva de su mano victoriosa y que está con nosotros. Y eso es lo que pide en estos tiempos, ¿no? En este tiempo de, de Navidad, ¿no? Que compartamos de Él, que a las personas que no lo conocen, que les hagamos creer para que vean la gloria, porque nosotros estamos con ese Dios vivo, con ese Jesucristo vivo. Dice en Juan 1:5, esta es la luz, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Hasta este tiempo, ¿no? Desde hace 2022 años atrás, las tinieblas intentaron con Herodes apagar esta luz, pero no pudieron apagar esa luz. Intentaron hacerlo de muchas veces. El mismo Satanás llegó con Jesús a tentarlo, pero no pudieron extinguirlo. No pudieron con esa luz, porque eso vino a hacer esa luz en las tinieblas y a mostrarnos que nosotros, estando en Él, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, podemos ser luz también para los demás. Y fue lo que le dejó dicho a sus discípulos también, ¿no? De que llevaran su palabra, que llevaran el Evangelio. Esto lo podemos leer en Mateo 28, donde hace esa aparición y habla sobre esto. Es algo tan maravilloso. Y como conclusión, la profecía dada por Isaías se cumplió 740 años después, donde se presentó al Redentor del mundo, quien traerá la vida eterna a todos aquel que reconozca que Jesús es su Salvador. Son tiempos donde debemos recordar el verdadero significado de la Navidad y que existe una esperanza que proviene de Jesucristo nuestro Salvador. ¡Wow! Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso saber que existe ese Redentor y que ahora está esperando para venir por su novia, que debemos de prepararnos para ser esa novia perfecta, esa novia sin culpa, esa novia sin mancha. Y a eso vendrá el Señor, vendrá por su iglesia. Tenemos que estar preparados para cuando llegue ese momento, cuando llegue el momento de la segunda venida, podamos decir, Señor, aquí estamos esperando de ti, de ese grandioso y hermoso Redentor. Estamos aquí unidos como iglesia, buscándote, esperándote y esperando para llegar a ese reino milenario que tienes para nosotros, Señor. Estamos aquí y es algo tan hermoso y tan maravilloso. Y bueno, esto es lo que Dios puso en mi corazón para compartirles
y también tengo la otra palabra, pero el Señor sabe cuándo son los momentos para darles la siguiente palabra. Pero wow, es tan maravilloso como el Señor nos ama, como el Señor busca la manera de que recordemos que Él está con nosotros, que Él existe también y que debemos de poner la esperanza en Él, de que la única esperanza es Él, como dice la palabra, ¿verdad? Y bueno, esto es todo por mi parte, queridos hermanos, y que Dios los siga bendiciendo y les deseo una grandiosa y hermosa Navidad, que compartan con sus familias, con sus hermanos, con su iglesia también, ¿verdad? Que tengan ese momento de convivencia. Y se los deseo de todo corazón a cada uno de ustedes, hermanos. Dios les bendiga, los quiero mucho y adelante. Amén, Raúl, gracias. Gracias por lo que nos acabas de compartir. Qué bonito es recordar, refrescarnos de todas esas promesas que nos hablan de nuestro Redentor, ¿no? Sabemos la importancia, lo que implica Jesucristo, o sea, el problema más complicado que teníamos y que por cierto era lo justo, lo que merecíamos, el Señor nos lo resolvió por amor, no porque lo merezcamos, sino por amor. Envió a Jesucristo y si ya lo más complicado para nosotros, que era la muerte eterna, Dios por amor nos lo ha resuelto todo lo que pueda acontecer, familia. No hay nada imposible. Así que dejemos todo en la mano del Señor porque en Él hallaremos ese descanso. ¿Les parece si oramos? Vamos a orar antes de entrar en el tiempo, ¿no? De compartir para darle gracias a Dios. Gracias, papá. Gracias, mi rey. Gracias por recordarnos esta gran promesa, Señor, que llegó y que pronto vendrá nuevamente. Pero antes de venir, nos vamos para allá arriba a esas bodas, Señor. Yo no sé cómo será eso, pero le da mucho sentido a la vida, de verdad que sí, le da mucho sentido. Es lo más importante, lo más hermoso. Es lo más alto lo que podemos pensar, Señor, y es lo que tú has puesto en nuestros corazones al revelarnos todo esto, Padre. Así que gracias te damos de verdad, Señor. Cerramos este tiempo, que seas tú, Señor, pues tomando el control y que esta palabra quede en nuestros corazones, Señor. Sé que esta palabra la has enviado para alguien, Señor, y que seguro que será de bendición cuando empiece a meditar en ella cada vez más. Así que, de verdad, papá, nuevamente, gracias. Y doy gracias por la vida de Raúl, Señor. Oramos para que seas tú quien nos sigas dirigiendo. En el nombre de Jesús. Amén.